Buenas tardes, cubanos. He titulado este reportaje Cuando el dolor duele sobre el dolor, porque ese mismo día que mi hermana dejó de existir en este mundo físico, tengo un dolor tan grande dentro que duele sobre el dolor. A veces, desde ese mismo día, mi vida ha sido diferente, sin una mitad. Mi hermana significaba para mí madre, hija y hermana. Ese día 13 de diciembre, cuando la sepulté en la bóveda de las damas de blanco, ya no era yo. La mitad de mí había quedado en aquel ataúd en lo profundo de la tierra. Después de eso el sufrimiento ha sido inmenso. A veces lo hago rehuir de mí porque apenas lo puedo soportar. Trato en este reportaje de memorizarla a ella, grabar parte de su vida con relación a sus hijas, esas niñas que desde que nacieron las tengo a mi lado hasta ese día fatal 13 de diciembre en que se separaron de mí. Duele sobre el dolor porque sobre el dolor duele. En esa frase lo dice todo. Ahora, después de casi 5 años sin verlas, reaparecen ya mayorcitas, con conciencia de la existencia. Ellas han sobrevivido a ese dolor de la pérdida de su mamá, pero yo no sé si he sobrevivido. La tengo dentro del alma y después esta separación de ellas por circunstancias ajenas a mi voluntad. Y aquí trato de recoger algo de sus vidas. No es un reportaje político o para la política, es de sentimientos y para los sentimientos. En él se recogen muy concretamente algunos aspectos de la vida de mi hermana y después lo que ha sido la vida de sus imaguas. Lo más sensible no se puede expresar siempre. Difícil. El dolor que siente cuando tienes una hermana y en una situación grave te dice, mi hermano, no me dejes llevar para el hospital Calixto García. Sabes que de allí voy a salir muerta. Y sin alternativa, tienes que llevarla para allá, porque es la asistencia médica gratuita, la impuesta por el gobierno, la única que existe. Y así con ese dolor por dentro, estás allí casi 17 días y cuando ya se recupera y la envían para la casa, en ese momento que la dejo sola, fueron las únicas horas que me ausenté de allí. Muere. ¿Qué me queda? Que ese dolor tan crudo que duele sobre el dolor. Estas son las jimaguas, ya mayorcitas, las hijas de la dama de blanco, bibliotecaria independiente periodista María López Canino, que están en México, tratando de reunirse con su hermano menor que está en los Estados Unidos. Me ha asombrado la conciencia y los sentimientos que llevan dentro. Nadie se los inculcó, porque al morir su mamá fueron separadas de mí. Y nadie le ha dicho cómo tienen que pensar como seres humanos, como cubanas, como hijas de una patriota. Los dejo con este pequeño homenaje a mi hermana la María López Caninos y a la libertad y a la patria de Cuba. Cubanos de adentro y de abajo, se honra hoy en tener aquí la presencia de dos damitas, hijas de Ada María López Canino, dama de blanco, opositora, periodista independiente, bibliotecaria, independiente también, por supuesto. Y bueno, les da la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, estamos bien, bien. Ada María López fue la mamá de estas dos hermosas criaturas, mi hermana. Ustedes hacían 6 años que no venían aquí. Aquí fue donde nacieron, donde dieron sus primeros pasitos, donde agarraron sus primeras ranas y Sí, bichos. ¿Recuerdan la anécdota del majá? sí, sí, majá grande. ¿A cuál fue la que mordió? A mí, a mí. Te mordió. Y entonces fuimos allá para soltarlo lejos, allá en Sí, cerca de la laguna. Pero desgraciadamente su mamá murió hace 6 años. Fue triste. No murió, fue asesinada por la dictadura. Estoy convencido de ello. Y si no fue directamente, fue poquito a poco en todos aquellos arrestos, unos violentos y otros menos violentos, que ustedes muchas veces sufrieron. Y bueno, están aquí, ya han crecido, tienen 18 años, ¿verdad? Y ya tienen pensamientos propios. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cómo recuerdan a su mamá? tenemos muy buenos recuerdos de ella, malos también, pero
Era una persona valiente que defendía los derechos de los demás, principalmente del pueblo, del país, ya que estos eran injustos y violados, principalmente. Desde chiquita veíamos cuando ella se tiraba las fotos con sus amigos, los periodistas, y la entrevistaban y nos hacía así con los dedos, y nosotros hacíamos así también, esto así, libertad y victoria. Me acuerdo mucho de eso, nosotros éramos chiquitas también. Y sentimos mucha admiración por ella, aparte de que fue muy buena madre, una muy buena persona, luchadora, dedicada a su trabajo y a la familia también. Ella todo lo tenía en una balanza, el trabajo aquí y la familia aquí, todo lo balanceaba en una balanza, ni más ni menos. Y a mí me gusta, me da mucha alegría recordar esos momentos, porque muy pocas personas no son así, ¿ve? Pero ella, estoy orgullosa de la madre que tuve, muy orgullosa. Bueno, tú hablaste de recuerdos felices y tú dijiste, bueno, que tenían algunos malos recuerdos, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, como cuando nosotros teníamos que ver cuando chiquita todos los domingos, cuando la patrulla se paraba ahí y esperar que saliera. Ella salía luchando como siempre, en ocasiones que hasta en vez de ir a la escuela teníamos que ir a buscarla donde la tenían presa, porque la mantenían más de un día presa injustamente por solo salir a la calle y una persona gritar derechos, defender derechos del pueblo y del país, que creo que ninguna ley dice eso, de que deberían arrestar a alguien defender por sus mismos derechos, los derechos, nuestros derechos humanos. Ella no estaba violando, realmente no estaba violando ninguna ley, para mí no lo estaba haciendo, pero bueno. Ustedes han perdido el vínculo con la sociedad civil, porque hace 6 años que le pudiera inculcar ideas contrarias a las estupideces políticas del país, no las he asesorado, nadie les ha inculcado unas ideas opositoras. ¿Y cómo ustedes ven lo que sucede dentro de Cuba en estos momentos? No hay avance, ha empeorado para mí, porque sigue igual prácticamente, o puede que un poco más mal que antes, porque siguen violando las libertades de los derechos, ¿ves? Y para mí, si una Las persona... libertades de las personas. Para mí la situación, siguen violando las libertades de las personas, y si siguen haciendo eso yo no veo avance, porque uno debe tener ser propio de su pensar, tener, a ver, que yo tenga pensamientos diferentes a los de una persona, eso no es ningún delito, porque todo el mundo no piensa igual, pero te obligan a pensar igual que ellos, ¿ves? Y ahí es donde violan las libertades de nuestros derechos, las libertades de las personas. Por eso es que este país no tiene libertad propia. vamos en la situación, vamos de una mentira a otra, y de esa mentira va otra más, y así, y mentira tras mentira. Vamos, se mantiene todo igual, o peor, se pone peor, porque dice que va a mejorar, pero no mejora, se pone peor esta situación. Y a medida que las personas se violan los derechos humanos de uno, y ya no hayas que hacer, pues si te violan tus mismos derechos, ¿cómo vas a ser libre si no tienes derecho A opinar, a pensar, a tener pensamiento propio? No.
¿Cómo recuerdan ustedes que eran pequeñitas aquellos momentos en que su casa era rodeada de patrullas prácticamente y que eran acosadas constantemente? Ustedes que eran pequeñitas, ¿cómo recuerdan eso? Triste. Para nosotros eso es una situación difícil. Y Fue triste. una situación difícil. Muy triste porque es algo muy difícil que tengas que vivir así. Que tengas que vivir así, acosada, así que tengas que ver cosas que a uno no le gustaría ver, que pasen cosas que te pongan triste, porque todo lo que pasaba a nosotros nos afectaba, como mentalmente que psicológicamente, porque todo a una niña de esa edad le afecta. Y no era normal, para nosotros no era normal ver todo eso, que eran maltratos, no se hace violaciones, violaban los derechos humanos. Y nosotros veíamos todo eso, no nos gustaba. Desde chiquita nunca nos gustaba ver eso, porque nos dolía y sabíamos que estaba mal. Porque uno tiene derecho a ser libre, pensar libremente. ¿Creen ustedes que su mamá hacía lo correcto, lo justo? Sí, Sí, hacía lo correcto, lo justo. luchaba. Y sé que si estuviera en estos momentos aquí o viviendo, lo haría una y otra vez, porque sé que ella se sentía orgullosa de él por lo que hacía, por lo que luchaba. Ella luchaba por esas personas que no lo hacían, por ella y por esas personas que no hacían lo que ella hacía, Ya sea por miedo o por opresión de sus familiares, porque en ocasiones suceden esas cosas. y también opresión por el mismo gobierno, porque no te dejan expresarte libremente, porque si no es una multa, te cogen preso, como le pasaba mucho a ella. Ella no podía expresarse libremente, porque tenía que vivir presa y si no tenía que recibir maltratos, pero a pesar de todo eso ella era valiente y lo hacía. ¿Ustedes entienden eso ahora que ella un poco que la sacrificó a ustedes también por defender esos derechos? ¿Cómo lo ven en estos momentos ustedes? La verdad sí, es verdad, sí, nos sacrificó porque dio muchos sacrificios, porque en esas ocasiones que ella no podía estar con nosotros, ya sea por esas cosas, porque la cogían presa por su trabajo, por defender los derechos de las personas, a la vez nos afectaba a nosotros, porque ya que no podía estar con nosotros en ese momento porque estaba en ese lugar, nosotros estábamos solas con nuestro papá, ¿ves? Y ella no estaba presente, no porque ella no quisiera, sino porque no se lo permitían. Sí hubieron muchos sacrificios, sí, pero en estos momentos pienso que valió la pena, ¿ves? En aquel momento cuando era un poco chiquita, creí pensar que no valía la pena, ¿ves? Era más chiquita, no tengo la edad de ahora, que entiendo mejor las cosas un poco. ¿Estarían ustedes satisfechas de seguir su ejemplo, de tomar el camino que ella tomó? La verdad, sí, porque fue admirable con lo que ella hizo, a pesar de las consecuencias. Pero sí, no nos arrepentimos de que ella hubiera hecho esas cosas y de nosotros seguir su ejemplo algún día. No, sí lo seguirían. Le damos gracias por enseñarnos el camino. Y a medida de que estuvimos con ella poco tiempo, nos enseñó, vimos todo como era, no nos dejamos engañar,
como muchos niños, muchas personas que a esa edad ahora los engañan. Nosotros tuvimos el privilegio de no ser engañadas y ver por nuestros ojos todo lo que pasaba y cómo era en realidad de verdad. Y sí, no, para mí sería un privilegio, sería un gran ejemplo seguir el ejemplo que me dio mi mamá. Son bien jovencitas, 18 años, están educadas en un círculo de educación antiguo, pero eso no las ha impedido ver la realidad. ¿Ustedes creen que el sistema imperante en Cuba, el castrocomunismo, permite la realización espiritual de los jóvenes? No, no lo permite. Porque cuando no hay libertad, no te permiten pensar, no te permiten relacionarte, no te permiten saber más de la verdad. A ver, no. Te cohíben. No, a ver, tú sí puedes pensar, puedes dar hasta tu opinión, ¿ves? Pero no la van a tomar en cuenta, al final se hace lo que ellos dicen. Es No puedes prácticamente lo mismo, realizarla. pero no te la ejecutan como tú quieres, ¿ves? ¿Ustedes creen que ustedes se puedan, con ese pensamiento libre que tienen, se puedan realizar aquí en este país? No, No te lo permite. no podemos. No te lo permite. No. ¿Se sienten un poco que aisladas, que discriminadas? Sí, Sí. sí, claro que sí. Porque te obligan a cambiar como un camaleón que cambia de colores, adaptándote a la situación que tú vives, pero eso es inevitable porque tú no te puedes adaptar a la situación de la cual tú crees que está mal o que no te deja vivir como Como tú uno quiere, y no solo a ti mismo, ¿ves? A las demás personas. Que si tú fueras contigo nada más, tú dirías, no, es contigo nada más, estás pensando egoísta, pero no, es que es con todo, con todas las personas, Por todo. con todo. Nada cambia, es todo igual. Todo sigue igual. No te dejan pensar, no tienes futuro aquí. Por lo menos aquí no tienes futuro. Si Para piensas diferente, no tienes futuro aquí. Para realizarte tienes que ser libre, y eso es lo primero que no te dejan. No te dejan ser libre. Bueno, le doy muchas gracias por haber estado en este espacio. Igual. De verdad que me siento complacido como tío, como hermano de Ana María López, como contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro, como opositor a este sistema perverso que enajena la mente. Y le doy gracias a Dios porque la mente de ellas dos no se ha enajenado. A pesar que después del asesinato de su mamá no han tenido ningún contacto, ninguna asesoría con nadie de la oposición. Sin embargo, han sido capaces de, por el análisis propio, llegar a esos conceptos que en poca cultura política lo acaban de decir. Violación de derechos o no permitir el ejercicio de los derechos. Negación de la libertad, de la libre expresión. Negación también de la realización como seres humanos libres por condición humana. Y bueno, yo las amo mucho. Me siento perfectamente complacido con que hayan compartido este espacio de su niñez, de sus primeros años infantiles. Y bueno, que Dios las bendiga.
Hago esta edición de video con mucho dolor aquí dentro, donde está mi hermana y su mamá. Dime. ¿No te puedes ir? ¿Usted? ¿Qué cosa tú crees que no me pueden dejar así? Yo no creo que lleven nada ahí. No, yo espero. Sí, pero ustedes viajaban todos. Que no viaja no puede entrar ahora mismo. No pueden, ¿no? Que Esto es así, con la dictadura. pero que ¿y por qué de eso? Porque cambiarse ya. Una despedida más duele sobre el dolor. Así me he despedido de amigos, de primos, de familia, de vecinos, despedidas indefinidas, donde nunca se sabe si nos volveremos a abrazar. Miles de familias, después de 1959 hasta esta fecha, les ha sucedido lo mismo. El régimen castrocomunista ha logrado desintegrar las familias, hacerlas sufrir lo más posible por cuestiones de fanatismos políticos, y así continúa hoy Cuba, con cientos de despedidas diarias, huyendo de la dictadura. Así ha sido este régimen, esta revolución indolente ante los lazos filiares. No importa lo que suceda, ni cuántas más haya que separar, lo importante es disfrutar de las mieles del poder. Este es el tipo de terrorismo más pérfido que existe en la humanidad. Matar, herir, masacrar el alma del pueblo. ¿Cuántas despedidas más me quedan? ¿Cuántas nostalgias más se materializarán para satisfacer el ego político del poder, la enferma mente de los comunistas? ¿Cuántas más harán falta para alimentar estas hienas que están y continúan en el poder, arruinando nuestra nación, arruinando nuestras familias, convirtiendo en un infierno la estancia de vida en esta tierra? ¿Cuántas despedidas más necesita la revolución para exterminar la nación cubana? Duele sobre el dolor. ¡Viva Cuba! ¡Libre de dictadura! ¡A las calles o a la prisión! ¡A las calles o a la muerte! ¡No huyamos más! Un abrazo, cubanos.